Le beber agua ahí y ya.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, primero, por acompañarnos en esta sesión. Muchísimas gracias al ISAF, que nos presta sus instalaciones, nos presta su casa y además, pues, con la mayor disposición, como siempre la ha tenido el ingeniero Moya para todas las tareas del Sistema Estatal Anticorrupción. El año pasado, al maestro Aquiles Fuentes, expresidente del CPC, fue el que inició este ejercicio, llevando a la discusión pública, a la discusión ciudadana, a la discusión de los y las especialistas en el tema, el asunto de la cuenta pública. Porque es un tema muy importante que, más que ventilarse en cuestiones políticas, mediáticas, debe de tratarse con la seriedad del caso, sobre todo ahora que se tienen mucho más auditorías con mucha más profundidad y que se está trabajando mucho en la tarea de prevención para que las y los servidores públicos de todos los entes, de todos los poderes del Estado, tengan mayor preparación para el ejercicio de su puesto y que eso impacte en el desarrollo y en el desempeño que llevan a cabo en la cuenta pública. Igualmente, por primera vez el año pasado se hizo una encuesta para medir la percepción y la calificación de la ciudadanía sobre los servicios públicos municipales y sobre el tema de la corrupción. Permítanme decirles que Sonora es el único estado del país que tiene una encuesta municipal que mide la percepción y la incidencia de corrupción. Y ello yo creo que es algo que tenemos que difundir mucho, porque ha sido un esfuerzo muy grande del ISAF, que en ese sentido realizó este ejercicio, y que para este año igualmente repitieron con todas las inconveniencias de esta situación de la pandemia para el ejercicio 2019. Queremos agradecerles a los organismos empresariales. Arturo, muchas gracias. A medianoche andábamos apenas confirmando, pero afortunadamente nos hizo favor de acompañarnos. Igualmente el presidente del Colegio de Contadores, un gran especialista que estuvo con nosotros el año pasado, Rodolfo Flores, de las organizaciones de la sociedad civil, Marcela, Colegio de Economistas, Hermosillo, ¿Cómo vamos? De Cajeme, que viene un grupo muy, muy interesante que han estado en este asunto y en este tema desde hace tiempo, del clúster minero, nuestros expresidentes, Aarón, Aquiles, el maestro Jase, disculpa, tuvo un inconveniente esta mañana, de los organismos empresariales, de la AMGE, muchísimas gracias, Hortensia, por estar con nosotros, medios de comunicación, licenciado Romandía, muchísimas gracias por acompañarnos, de la CEMIC en representación del ingeniero Reina. Muchas gracias, creemos que tenemos un grupo de especialistas que la idea es que revisemos, que cuestionemos, que le preguntemos, que aprovechemos al auditor mayor, que nos abre su casa y que nos abre esta oportunidad tan importante de discutir el tema de la cuenta pública del 2019. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Claudia, por toda la organización. Ahora se escucha. Sí, ahí se escucha. Entonces te entrego este micrófono. Bueno, buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Quisiera agradecer también la participación y la presencia en esta reunión de tres invitados muy especiales que tenemos. Nos acompañan vía Zoom desde la Ciudad de México, Fernanda Barrera, de UNODOC, de Naciones Unidas, de la parte relacionada con prevención del delito y aspectos relacionados con la corrupción, la doctora Lourdes Morales, que es titular de la Red de Rendición de Cuentas e integrante del CIDE. Y también tenemos a Muna Buchaín, aunque no la tenemos ahí todavía puesta, de la Red de Certificación de Fraudes. Las hemos invitado también a esta participación, a este ejercicio, en virtud de que
Pues consideramos que si el CPC de Sonora tiene la iniciativa de poder abrir esta discusión, con su permiso me voy a quitar mi cubrebocas porque no voy a poder terminar completo así. Si el CPC nos ha pedido y nos invita a que hagamos esta apertura, pues creo que es importante también tener la visión no solamente de quienes estamos en casa, sino de aquellas organizaciones que observan el comportamiento del mundo, el comportamiento de lo que está sucediendo en organizaciones similares en materia de fiscalización en el país y pues en el resto, y captan también las experiencias del resto del mundo. Entonces creo que es importante poder tener esa retroalimentación para mejora y perfeccionamiento de las tareas que tenemos encomendadas. Así que bienvenidas, maestra Lourdes, Fernanda y Muna, ahorita que estén aquí presentes. ¿Ya está Muna? Ah, bueno, Muna, mucho gusto saludarte. Muy bien, pues muchas gracias por su presencia. Gracias, Inge, igualmente a todos. Muy bien, Muna, gusto saludarte. Gracias. Esta es la segunda ocasión en que el CPC nos pide, oye, ya presentaste tu informe de cuenta pública al Congreso, a ver, explícanos qué es lo que trae, qué es lo que tiene, cómo está. ¿Por qué es importante esta situación? Porque finalmente la cuenta pública o los informes de cuenta pública que emiten las entes de fiscalización se enmarcan en un proceso de rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas se brinda pues ante la sociedad representada en el Congreso del Estado. Sin embargo, pues también la sociedad está fuera de las paredes, de los límites del Congreso. Si bien es cierto, nosotros tenemos cierta limitación legal para el efecto de poder exponer la totalidad de los datos contenidos en el informe de la cuenta, hasta en tanto el Congreso del Estado no emita una opinión respecto de ellos, sí podemos hablar de las generalidades que contiene, el por qué y para qué nos puede servir, porque finalmente eso es lo importante, pues, ¿para qué nos sirve la información que está contenido en estos datos? Miren ustedes, para la revisión de la cuenta pública 2019, se auditaron 264 entes, entre entes de carácter estatal y de carácter municipal. De esos 264, 104 son del Estado y 160 son del ámbito municipal. Ese es nuestro universo en materia de entes públicos. Dentro de ese universo están incorporados los organismos de las administraciones directas, paramunicipales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil o particulares que ejercieron recursos públicos. Para el ejercicio 2019 estamos realizando un número ligeramente menor de auditorías que las realizadas a la cuenta pública 2018. En la cuenta 2018 hicimos poco más de 2,000 auditorías y para esta cuenta de 2019 son 1,932. ¿Qué sucede? Pues el efecto de la pandemia nos obligó a tener que compactar ciertas auditorías o definitivamente por importancia relativa, que es un concepto que se aplica en la auditoría, por la importancia relativa de los montos, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, que ya habíamos revisado el año anterior y que habían tenido un excelente comportamiento, pues se decidió en el 2019 dejarlas fuera. Y estamos hablando de montos que pues por su importancia no son tan significativos, son aportaciones de 200,000 pesos, 150,000, etcétera, para efecto de ayudas en esas organizaciones que fueron ejecutadas. De estas 1,932 auditorías, 1,113 se hicieron a municipios y 819 a las entidades estatales. ¿Qué pasa con la cuenta pública del Estado? O sea, nosotros tenemos obviamente que entregar al Congreso 2 informes. Uno que corresponde al informe de resultados de la revisión del Estado y otro el informe de resultados de revisión a municipios. En el caso de estados, en el caso del Estado, esta tabla que ven ustedes aquí presenta los diferentes tipos de auditoría que se hicieron durante el ejercicio 2019 o a la cuenta pública del 19. ¿Qué sucede con estos tipos de auditorías? Por ejemplo, y quisiera yo resaltar un aspecto importante. Señalaba Irma hace un momento que lo que se ha venido incrementando es el alcance de las auditorías, es decir, la profundidad con que estas auditorías se hacen y qué repercusiones tienen.
Vamos a ver más adelante, por ejemplo, para qué han servido las auditorías presupuestales. Que alguien me puede decir, oye, ¿qué importancia tiene una auditoría presupuestal dentro del manejo financiero del gobierno? Ahorita lo vamos a comentar. Y aquí llegamos a esta tabla. Como todos ustedes tienen conocimiento, el sistema de presupuesto en base en resultados es algo que se ha venido implementando en el país, si no con la velocidad que se debería, pero se ha venido trabajando en ello. Este sistema de presupuestación con base en resultados nos llega a la condición de que es necesario tener una base sólida en materia de planeación para poder lograr los resultados en que se aplique el presupuesto. Es decir, el presupuesto por sí mismo no es importante. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo con ello. No importa qué cantidad de dinero tienes, lo que importa es qué resultado le brindes a la sociedad. Yo puedo tener una excelente programación, puedo tener una excelente ejecución del gasto, pero no cumplí con las metas, ni le di a la sociedad los servicios que quería, ni le brindé la seguridad que deseaba, ni los servicios de salud. Entonces quiere decir que aunque yo sea muy eficiente relativamente en la aplicación del recurso y no me desvíe ni un centímetro de la norma, no sirve para nada lo que estoy aplicando. Y en este sentido, el sistema de presupuesto en base a resultados apoya esa consideración. Por ejemplo, Sonora en el año 2018 ocupaba el lugar 28 en aplicación del sistema PBRZ. Ese año iniciamos nosotros las auditorías presupuestales, es decir, a la cuenta pública del 17. ¿Sí? Porque hay que recordar que el ISAF, los órganos de fiscalización, hacer externos y posteriores, siempre auditan un año anterior. Empezamos a revisar las auditorías presupuestales de la cuenta 17, en el 19 hicimos el 18 y en el 20 hicimos 19. Esas recomendaciones y observaciones que se hicieron a quienes son los encargados de elaborar este presupuesto permitieron que Sonora para el año 2019 estuviera ya ocupando el 4º lugar nacional en materia de implementación del PBRZ. Y me pudieran decir, bueno, ¿y eso qué implica en materia de auditoría? Bueno, implica que la cantidad de observaciones y recomendaciones de implementación del PBRZ sean significativamente menores a lo que se tuvieron a la revisión de la cuenta pública del 17. Entonces, este es un resultado importante en ese sentido. Ahora, ¿cuánto fiscalizamos? Porque esa es otra discusión que se da inclusive a nivel de los propios entes de fiscalización. La propia Auditoría Superior de la Federación tiene su propia manera de determinar cuál es el alcance de sus auditorías. En el caso de Sonora, la ley es perfectamente clara. Nos dice, tú debes de auditar a todo ente, sea público o privado, que ejerza recursos públicos. No me da excepciones la ley. La ley nos deja en la libertad técnica de poder definirlo, pero no indica excepciones. De tal manera que el presupuesto de ingresos aprobado por el Congreso fue de 68,406. El presupuesto recaudado por el Estado el año pasado, esto son materia de ingresos, son 69,908 millones. De esa cantidad de los ingresos, el ISAF auditó el 98% del ingreso que se captó. Es decir, nuestros auditores revisaron todo el procedimiento del ingreso en un 98%, que es un alcance, pues aquí el presidente del Colegio de Contadores Públicos lo debe conocer, muy alto, ¿no? O sea, es muy alto para efecto de ¿qué? De estar vigilando muy estrictamente que el cumplimiento del ingreso se dé. Hay un concepto que se llama ingresos excedentes de libre disposición. Ese concepto es muy vigilado porque se refiere a aquellos recursos que excediendo al presupuesto de ingresos original no tienen un fin específico, es decir, se captan por el Estado, no tienen un fin específico y entonces la Ley de Disciplina Financiera dice, oye, momento, ese dinero tú solamente puedes aplicarlo en los conceptos que te marca la ley, no puedes disponer de él como sea. Esos ingresos de libre disposición excedentes al presupuesto original fueron 842.3 millones en la revisión de la cuenta pública 2019.
De eso se destinaron, como dice la ley, al pago de deuda, 333 millones, 57.1 millones se dieron a municipios y 452 de entidades. Aquí nosotros observamos, dentro de la cuenta pública, que fundamentalmente las entidades no destinaron necesariamente a los conceptos que dice la ley esos ingresos excedentes de libre disposición, que es parte del proceso de solventación que tendrán que enfrentar estas entidades. Sin embargo, a pesar de que nuestro presupuesto que veíamos ahorita anda alrededor de los 69,000 millones en los ingresos y en 71,000 millones en el egreso, el universo fiscalizable, o sea, el universo que determinaron los entes auditores que debía de revisarse, es por el orden de los 83,000.5 millones de pesos. Me pudieran decir ustedes, oye, a ver, ¿cómo está eso? Si yo tengo un presupuesto nomás de 71, ¿por qué me estás diciendo que tienes un universo a fiscalizar de 83,000 millones? Bueno, porque nosotros hacemos una revisión de todo el flujo del dinero dentro de la administración pública. Y les voy a poner un caso. Los recursos federales que se transfieren de la Secretaría de Hacienda Federal al gobierno estatal tienen reglas muy específicas, muy puntuales. Dice, ¿sabes qué? Ese dinero sale de la Secretaría de Hacienda Federal, debe de llegar a una cuenta específica nueva que abras cada año a la Tesorería del Estado y no se puede desviar para ningún tipo de uso y aparte tienes un tiempo determinado para poderlo transferir al ente que lo va a aplicar. Bien, ese camino no se revisaba. Nosotros partíamos del hecho de que el recurso se transfería al ente y te lo voy a revisar allá. Pero ¿qué pasaba con el recurso acá dentro de la Tesorería del Estado? Pues que en ocasiones se utilizaba y luego se regresaba y aunque pagaban los intereses, pues había ahí cierto tipo de observaciones en el sentido de que el dinero no estaba necesariamente siendo tratado como dice la ley. Bueno, todo ese trazo nosotros lo auditamos. Pero una vez que sale ese recurso y se deposita en el COBASH, en CECITES, en la Universidad Estatal, en la Universidad de Sonora, nosotros vamos y revisamos la aplicación de ese recurso dentro del ente, Junta de Caminos, etc. Por eso es que nuestro universo fiscalizable es mayor. Esto nos permite dar una revisión a toda la ruta del dinero dentro del sector público. Y nos garantiza que estuvo bien tratado, bien aplicado, que no hubo desvíos, que no se prestó transitoriamente para otra cosa y que se utilizó exclusivamente en lo que está. Y evita también los subejercicios, es decir, la devolución de recursos, porque esta parte es importante. De este alcance de fiscalización fue el 82% en materia del universo fiscalizable, fue lo que se alcanzó a la fiscalización. Y de ese universo fiscalizable, el monto que al día de hoy está observado como presunto daño patrimonial son 41.3 millones de pesos. Van a decir ustedes, oye, qué perfecto está el asunto, ¿no? ¿Que no encuentras otras cosas más que eso? No, tenemos también identificados otros montos, pero que no son de daño patrimonial y que se refieren, por ejemplo, a aspectos de montos que se tienen que aclarar. Y voy a poner un caso, aunque no viene en la tabla ahí. El presidente del Colegio de Contadores, quienes sean contadores lo van a comprender. En la contabilidad tenemos unas cuentas que se llaman cuentas de mayor, ¿sí? Y lo explico porque esto es importante, sobre todo cuando el Estado quiere pedir recursos prestados. Tenemos unas cuentas de mayor y teníamos una cuenta histórica ahí que se llamaba obras en proceso, ¿sí? Bienes y obras en proceso. Y esa cuenta lo único que hacía cada año era crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces traíamos ahí algo así como unos 38,000 millones de pesos, 37,000 millones de pesos. Y entonces le decimos a la Secretaría de Hacienda, a ver, dame la integración de esta cuenta o desde cuándo no la depuras. Y pues en esa cuenta estaban registradas obras en proceso de 1988, del 94, del 98, del 2000, del 2014. Es decir, traíamos cargados ahí obras que no deberían de estar. ¿Sí? ¿Y qué se hizo?
derivados de la auditoría se hizo una depuración de esa cuenta. Ahorita lleva más de 12.500 millones de pesos de depuración, porque o se manda al gasto o se manda a la inversión. Pero como se está mandando al gasto, ¿qué sucede con el estado financiero del Estado? Se reduce, porque lo aplica años anteriores. Y entonces había una relación de la capacidad de pago del Estado, donde teníamos aproximadamente 76 centavos. Ah, mira, aquí lo tengo. ¿Sí? Por ejemplo, al año pasado, a la cuenta del 18, teníamos 79.5 centavos para pagar cada peso que se debía. Con la depuración de la cuenta, contando los activos, ahora estamos casi 1 a 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que la posición financiera del Estado está siendo más real a lo que tiene. Hay otras cuentas que hay que depurar. Hay otras cuentas y estamos trabajando en eso. Por eso es lo importante del poder entrar a revisar la totalidad de la información con la que se cuenta. Esta es la estructura general, creo que tienen la tabla, no me voy a detener mucho en ella. Esta es la estructura general del egreso. El egreso de vengado fueron 71.3 millones y de este egreso de vengado pues se tuvo el 82% de revisión de auditoría. Este es el total de las observaciones que se hizo a la cuenta pública estatal. Fueron 1.103 observaciones. De estas, 812 fueron solventadas durante el proceso de auditoría y previa a la presentación al Congreso y quedaron pendientes por solventar 291, que es en la que están trabajando ahorita los entes públicos. Alguien le pudiera decir, oye, son muchas, son pocas comparativamente contra el año, porque casi siempre es lo que uno opina, ¿no? Oye, ¿cómo andamos contra el año pasado? Si tomáramos los datos absolutos, mejor podemos pensar que tenemos menos observaciones. ¿Por qué? Porque te aumenté la profundidad, hice una ampliación de la muestra, te estoy auditando cosas distintas que no te había auditado antes. Entonces, esa circunstancia nos lleva a que estamos entrando a procesos de revisión. Como el ente nunca se le había revisado, en el momento en que haces la revisión encuentras observaciones que establecer. También tenemos que de esas 291 observaciones, 126 se encuentran al día de ayer parcialmente solventadas, 153 nos han entregado información para efecto de solventarlas y solamente 12 estaban no atendidas al día lunes, día de ayer. Es decir, los entes públicos están asumiendo la responsabilidad de la solventación de las observaciones. O sea, ya no traemos periodos de espera muy largos, porque también con las nuevas disposiciones, concluidos los plazos de solventación, se inicia el proceso de responsabilidades. Si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras esté hablando, con toda confianza, aquí está la información. Bien, ¿qué aspectos presentaron mejoras en la fiscalización con respecto a la cuenta anterior? Porque eso es parte también de este análisis, saber si estamos mejorando o no. Por un lado, tenemos avances en materia de seguridad social a empleados de universidades tecnológicas. ¿Por qué destacamos esa mejora? Porque esa ha sido una observación histórica donde todas las universidades tecnológicas del Estado, sus trabajadores se encuentran sin seguridad social, lo cual representa un grave riesgo para las instituciones y también la posibilidad de que esos trabajadores, maestros, empleados administrativos, directivos, llegado el momento no cuenten con un proceso de jubilación, por ejemplo, o si sufren un accidente, pues la institución tiene que hacerse cargo de ello. Ya está muy avanzado el procedimiento, prácticamente concluido para efecto de que esos trabajadores cuenten ya con la seguridad social. Tenemos la depuración de las cuentas de activo que comentábamos hace un momento, la parte relacionada con la implementación del PBRC, la disminución al monto observado de presunto daño patrimonial. El año pasado el monto que había quedado determinado al final del proceso de la entrega al Congreso del Estado fueron 212 millones más o menos, 212, ¿verdad? Algo así. Y es decir, la observación de este año pues
estaríamos hablando casi de una quinta parte del monto observado con relación al año anterior. Y lo otro que se puede destacar es que no se encontraron observaciones significativas en el manejo de fondos federales. Entonces, esta circunstancia pues también nos permite ir dimensionando que ante los escenarios que teníamos hace 4 o 5 años en materia de observaciones de fondos federales, pues ahorita prácticamente no los estamos detectando en el proceso de revisión. ¿Hay aspectos por mejorar? Sí. Tenemos la parte relacionada con el pago de impuestos sobre la renta, que es una observación recurrente en los entes. La falta de liquidez en los entes impide el pago del impuesto sobre la renta. Y al no pagar el impuesto sobre la renta, pues vienen recargos, actualizaciones y multas que son daños patrimoniales a los entes sujetos de fiscalización. También traemos identificado en la cuenta de derechos por recibir efectivo equivalentes que no tenemos evidencia de saldos. Es decir, el Estado tiene registrada una cantidad importante de recursos que debe de recibir, pero no está integrada la cuenta, o sea, no sabe exactamente a quién le tiene que cobrar. Encontramos la falta de evidencia documental comprobatoria y justificativa. Este renglón se refiere a los 41 millones que estamos todavía, que tenemos como presunto daño patrimonial. Y hay un incumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera en el artículo 14, que comentábamos ahorita, que se dio fundamentalmente en la parte de recursos de libre disposición, en las entidades y la aplicación que hicieron de los mismos. Bien. Ahora, la propia ley, el artículo 150 de la Constitución, dice que el ISAF debe de llevar a cabo la evaluación de los programas públicos. Y esa evaluación debe de darse en un ambiente en donde podamos revisar la eficiencia, la eficacia y la economía con la que fueron utilizados los recursos públicos. En este sentido, la eficacia que está relacionada al cumplimiento de metas, tenemos que en el Poder Ejecutivo, 10 de las dependencias que fueron evaluadas tienen un 71% de cumplimiento de metas y 47 entidades tienen 78% del cumplimiento de las metas. Es decir, aquí traemos todavía un área de oportunidad de mejora en materia de la eficacia por parte de las instituciones. Los 8 órganos autónomos, los organismos autónomos que fueron sujetos de revisión, cumplieron al 100% con las metas que tienen establecidas. El Poder Judicial con un 84% y el Poder Legislativo al 100% del cumplimiento de las metas que tienen establecidos en su programa operativo anual. Algunos de ellos, conforme a modificaciones que se hicieron a la Ley de Planeación, les falta publicar el programa de gestión institucional, que así se llama ahora, programa de gestión institucional, ¿verdad? Bien, entonces ese programa de gestión institucional le faltan algunos de ellos y fueron parte de las recomendaciones. El principio de eficiencia está relacionado a cómo están ejerciendo el gasto. En la revisión que se hizo a las dependencias del Poder Ejecutivo, las entidades traen un 71% de eficiencia del gasto y las entidades 37%. Perdón, primero fueron las dependencias y las entidades. Entonces, aquí traemos un proceso de observación para efecto de… Adelante, pásale, Rafa. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Los organismos autónomos, que se revisaron 2 en ese sentido, traen un 25%. El resto de los entes autónomos, con respecto a los 8 que veíamos, que fueron revisados, tenían una eficiencia de su gasto correcta del 100%. Pero aquí en estos 2 que estamos destacando, no lo cumplieron. El principio de economía. Miren, este ha sido un tema de mucha discusión, porque el principio de economía dice, si tienes tú la gestión de los recursos disponibles para cumplir con tus metas, pero aparte de eso, hacerlo en el menor costo posible. O sea, no solamente que tengas el dinero, sino que lo uses correctamente. Y el instituto inició desde hace ya casi 3 años una revisión del estándar de compra de dependencias, entidades y municipios. Es decir, nosotros recibimos todas las facturas de compra
de los entes y revisamos contra los estándares de precios de mercado. Si las compras de los entes andan por arriba de los estándares de mercado, nosotros ya estamos inclusive en esta cuenta pública del 19 señalando responsabilidades de daño patrimonial por las diferencias de los precios, no porque se hayan robado el dinero, sino porque no estás haciendo el estudio de mercado correcto y eso le causa un daño al patrimonio del Estado. ¿Ha sido complejo y discutible? Sí, porque luego vienen las condiciones de que, oye, está bien, pues tú quieres llegar a comprar este vaso a 30 pesos como está en el mercado porque llegas y pagas los 30 pesos y te lo llevas y te lo vas. Pero si un proveedor te lo va a surtir y sabe que le pueden pagar en 30, 60, 180, un año o nunca, pues se va a proteger en el precio. Pero eso es parte de la cultura que tenemos que romper, pues, ¿sí? O sea, tenemos que entrar en un proceso de precios de mercado y procesos de pago, pues también de mercado para que esto pueda funcionar correctamente en beneficio de todos. Aquí en este sentido, dentro del Poder Ejecutivo, de 54 entes revisados, el 74% de ellos se manejaron bajo el principio de economía. Aquí tuvimos una alza impresionante respecto al 18 y el 19, porque en el año 2018 ese porcentaje andaba alrededor del 40%, 45%. Es decir, ha habido una serie de disposiciones hacia el interior de las dependencias y los organismos que los han obligado a ajustar los precios. Y en los organismos autónomos, en 7 organismos revisados, el 88% de ellos se manejan bajo este principio de economía. Es decir, los precios en que están comprando están muy pegados a los precios de mercado o inclusive inferiores a ellos. ¿Para qué ha servido esta revisión del principio de economía? Tengo que señalar. En el decreto del presupuesto de egresos para el ejercicio 2020, derivado de estas auditorías, el Ejecutivo del Estado le planteó al Congreso la creación de un capítulo especial dentro del decreto del presupuesto de egresos, donde los entes públicos solamente pueden comprar, primero, un determinado número de artículos, es decir, si antes el Estado tenía un catálogo de bienes a comprar de 3,000 o 4,000 artículos diferentes, ¿sí? Pues ahora ese catálogo de artículos se compactó. Tengo entendido que son cerca de 700 en los que quedaron, más o menos. Pero no solamente eso, sino que ahora no pueden comprar a un precio mayor que el que señale la Contraloría del Estado. Y la Contraloría del Estado tiene la obligación de estar revisando el mercado, estar verificando los precios de compra y estarlos actualizando junto con la información que le entregan los entes de las cotizaciones obtenidas. ¿Esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a tener una optimización en el uso de los recursos públicos y obviamente en el cumplimiento de los objetivos que corresponden, ¿no? Entonces, ustedes podrán decir, bueno, ¿qué impacto tiene eso? Bien, un estudio que hizo el propio gobierno del Estado les arrojó que más o menos podrían ahorrar entre 250 y 300 millones de pesos derivado de esa medida. Sí. Así es. La pregunta para usted es, si nos puede compartir cómo hacen esta comparación ustedes de los estudios de mercado o cuál es la referencia, ¿no? Porque estamos interesados en impulsar dentro de esta ley de Congreso, nuestra propuesta la queremos fortalecer, ¿cómo podemos impulsar que no solo lo marque la Contraloría, sino que sea a través de las mismas cámaras empresariales que marquen los precios de referencia o estudios avalados, no solo por la Contraloría, otra vez por entes ciudadanos? Entonces, mi pregunta es más bien, ¿cómo hicieron ustedes para comparar para esa auditoría los precios de mercado? Muy bien. Mira, lo que te puedo decir es, yo tengo una deformación
¿sí? Primero, no soy contador, ¿sí? Yo soy ingeniero civil, pero aparte también soy evaluador. Entonces, cuando haces aspectos relacionados con la evaluación o tienes esa disciplina de la evaluación, siempre estás comparando valores, precios, etcétera. Entonces, al entrar yo aquí al ISAF, pues observé que no existen esos elementos de revisión y los incorporamos al proceso de auditoría. ¿Y qué fue lo que hicimos? Primero, obtener todos los documentos de compra de las entidades, ¿sí? Es decir, de gobierno del estado y de municipios. En el caso del estado, sí hay una disposición en la ley de adquisiciones de los estudios de mercado. En el caso de los ayuntamientos, no tienen una ley de adquisiciones en materia de los municipios, más sin embargo, ellos tienen que aprobar una serie de lineamientos cada año de cómo van a llevar a cabo sus compras, ¿sí? Hemos estado nosotros impulsando ante el Congreso del Estado, inclusive nuevamente lo hicimos hoy que presentamos el informe de cuenta pública, el que se genere una nueva ley de adquisiciones, porque no solamente no le es aplicable a los municipios, tampoco la ley de adquisiciones del Estado en este momento le es aplicable a los organismos autónomos, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque solamente es de aplicación al Poder Ejecutivo, sus dependencias y entidades. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Primero, tomamos una gran muestra de las adquisiciones y nosotros hicimos un muestreo de mercado, ¿sí? Por regiones, es decir, en la parte sur del estado, en la parte norte, en la parte centro, ¿sí? Observamos el comportamiento de las compras de los ayuntamientos de la sierra, dónde iban a comprar, si venían a Hermosillo, si bajaban a Ciudad Obregón, si compraban en Navojoa. Entonces, bajo ese esquema de análisis de comportamiento de compras, vimos el comportamiento de precios en que están adquiriendo los entes. Pero con mucho gusto trabajamos junto con ustedes en lo que pudiera ser un esquema de cómo impulsar, por ejemplo, que los ayuntamientos, aunque no existiera la ley, pues sí incorporaran dentro de su presupuesto del decreto de egresos, o de su presupuesto de egresos, mejores formas de ejercicio del recurso público, ¿no? Con todo gusto los apoyamos para ello. Bien. Un renglón que preocupa mucho a los sonorenses es la deuda, el nivel de endeudamiento. Sonora se encuentra entre los estados de la República que tiene mayor nivel de endeudamiento. Esta circunstancia nos llega a hacer una revisión muy analítica de cómo está la deuda de Sonora. En ese sentido, podemos señalar que habiendo revisado toda la deuda pública estatal, no encontramos observaciones importantes en el aspecto de la deuda. Cuenta con los registros correspondientes, está en los niveles de tasa de mercado que correspondía en su momento a cada uno de los créditos que fueron contratados. No ha habido una contratación de deuda adicional. Hay un decremento en números de pesos corrientes respecto al año anterior por 608 millones de pesos en el monto de la deuda. Y aquí podemos decir que revisamos prácticamente la totalidad de los créditos que tiene el Estado en deuda. De esos 23,000 millones que tenemos ahí, alguien me puede decir, oye Moya, espérate, la deuda no son 23,000 millones. Aparece que existe un registro en Sonora por el orden de los 29,000 millones de pesos de deuda. Sí, pero del Estado, deuda directa son 23,9. Pero luego tenemos la deuda de los municipios, que son otros 5,000 y fracción de millones, y eso nos da casi los 29,000 millones que tenemos de la deuda total del Estado de Sonora, incluyendo ayuntamientos. ¿Qué pasa con los...? Sí, adelante. ¿Tiene el micrófono? Adelante. Perdón, bueno, cuando hablamos de la deuda, estamos hablando de la suma de los documentos, o sea, de los créditos con instituciones financieras, o eso también abarca deuda con proveedores, o sea, capital de trabajo, bueno, deuda con proveedores. Apalancamientos. Sí, sí, porque hubo una importante herencia que se adquirió al principio de esta administración de la anterior, que se vino arrastrando, que no sé si esta se integró o se adquirieron estos documentos para
para sanear esas deudas, ¿no? O si se siguen arrastrando algunas de estas. Entonces, ¿esto incluye todo eso o no? No, no, esto es solamente la parte de la deuda que está registrada ante la Secretaría de Hacienda y contratada con instituciones bancarias, ¿no? Esa es la deuda de corto y largo plazo que el Estado tiene registrada. El endeudamiento con proveedores, que inclusive aparece como una fuente de ingreso en el presupuesto estatal, es decir, cuánto yo voy a tener de recursos que los proveedores me van a estar surtiendo y que va a pasar como renglón de ADEFAS para el siguiente ejercicio presupuestal. No, eso no está incorporado aquí. Más o menos esa cantidad en el decreto del presupuesto de ingresos o la ley de ingresos del Estado para el ejercicio 2020 anda alrededor de los 2,000 millones de pesos. Y obviamente lo que se ha venido arrastrando de adeudos de administraciones anteriores, por ejemplo, que ahorita no se han pagado, o adeudos de ejercicios anteriores hacia acá, están relacionados con las ADEFAS. Y esas ADEFAS, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, están ya reflejadas en un renglón distinto. Es decir, aquí, en este importe general, no aparece la deuda con proveedores. El importe de lo que traemos de deuda con proveedores, aquí lo traes, en el registro de cuentas por cobrar. Ahí en el estado financiero. Ahorita te digo el dato con todo gusto. ¿Sí? Está en el registro de deudas porque quiero ser muy preciso con esa información que te voy a dar. Entonces necesito, ahí en el estado financiero, no en el estado de posición financiera. Ahí está. Ahorita me lo das, bueno, ahorita trae el dato para que sea exacto. Muy bien. En el caso de los ayuntamientos, el total de auditorías que le hicimos a los municipios fueron 1,113. De estas 1,113 auditorías a los 160 entes fiscalizados que decíamos al principio, aquí tenemos el tipo de auditorías que le hicimos a los ayuntamientos. Tienen ese dato ahí ustedes, ¿verdad? A la mano. Bien. Del total de los ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019, fueron 12,228 millones de pesos. De estos, se auditó el 83% de los ingresos municipales. Hay una parte que es preocupante en el renglón de participaciones y aportaciones. Aquí, como son datos agregados, pues no se pueden observar a nivel individual. Pero lo que sí podemos señalar es que aproximadamente 40 municipios, Luis, o ¿cuántos son los que? 40 municipios. Aproximadamente 40 municipios del estado dependen del 90% de sus ingresos hacia arriba de participaciones federales. Tenemos municipios que el 99% de sus ingresos corresponden a participaciones federales. Esto genera una vulnerabilidad financiera a los municipios impresionante. No tienen capacidad de captar recursos, no tienen capacidad de hacer obra, no tienen capacidad de atender las necesidades básicas de los ayuntamientos. Y esa es una condición muy preocupante, pues que ya la hemos hecho del conocimiento del Congreso del Estado, ante la necesidad de poder establecer pues una reforma que permita sacar de esa condición a los municipios. Sí, contra. Sí. Considero que sería muy importante para participaciones de aportaciones. Porque participaciones pues es de libre disposición. Así es. Y aportaciones están etiquetadas. Entonces, cuando uno revisa el informe general, te daría una visión mejor para toma de decisiones en la separación. Porque cuando ya me voy a ver este desglose por municipio, también aparece participación y aportación juntos. Entonces, cuando presentan ese informe que está muy claro, haciendo esa separación, daría al público lector de ese informe una visión más amplia para tomar decisiones, porque diría, mira, aportaciones que está etiquetado,
etiquetada, tanto lo de deuda y participación, si es lo que ya todavía se encarga de ejercerlo, igual que los ingresos propios. Entonces daría una visión muy importante para lo que acabas de comentar, que si depende de un 90, un 95% de tu participación y aportación, y todavía de eso tienes que un 40% está etiquetado, entonces vas limitando la toma de decisión del municipio. Y en ocasiones no alcanzamos a analizar cómo está acotado el municipio para su operatividad, ¿verdad? Porque luego esa aportación bien etiquetada la usas en otro fin y está la observación con daños patrimoniales. Entonces sí sería muy importante hacer esa separación. No, con mucho gusto, Martín, toma nota de eso. Sin embargo, contador, hay que recordar que en los diferentes tipos de auditorías que veíamos ahí nosotros ahorita, traemos la parte relacionada a la auditoría financiera. Y en los informes individuales de las auditorías financieras de los ayuntamientos, vienen perfectamente desglosados los conceptos en materia del diferente tipo de ingreso y el destino. Pero tienes razón, en el informe de resultados, que es el documento pues, concentrador de todo el trabajo para efecto de revisarlo, sí no viene esa separación. Pero tomamos nota con todo. ¿Algo querías agregar? Es que si me voy al detalle, más en el informe general, sí viene ramo 33, FICIM tanto y Fortamun tanto. Pero también hay que recordar los otros fondos que vienen etiquetados y que lo importante es darle la opción de que estén tomando decisiones sobre esa información. Entonces es como un balance general, como el que acabas de comentar. Veo la deuda y veo la deuda pública y veo que son 22 millones. Pero si lo sumo al total de deuda, sumando lo que es proveedores, lo que es pago de obra, ¿verdad? Que te financias con la obra, entonces ya va creciendo lo que decía Arturo. ¿Verdad? Entonces, para toma de decisión, sí es muy importante esa separación en ese informe que presentas en el informe general. Ok, muy bien. ¿Ya tomaste nota, Martín? Ok, adelante. Bien, en materia del egreso de los ayuntamientos, tenemos que el egreso general fueron 12.178 millones y aquí el alcance de la revisión fue del 81% sobre el egreso. Sí, con todo gusto. Sí, adelante. Ahorita sobre los ingresos. Sí. Mencionaba que algunos municipios tienen hasta el 99% de participaciones y aportaciones. Sí. ¿Cuál es lo recomendable o más bien cuál es el promedio entre los municipios del estado de Sonora? En materia de la dependencia de cada ayuntamiento, de qué porcentaje deben de tener o qué porcentaje tienen en promedio. ¿Tienes la tablita que me dice? Sí. La dependencia la dependencia de los ingresos. Sí, pues también estaría importante saber eso, ¿no? cuáles están por encima y cuáles están por debajo. Pero son los 40, ok. Pero esta es la totalidad, ¿no? Mira, ¿cuál debería de ser el porcentaje? Sí, ¿cuál es lo recomendable primero? Y pues el promedio ya me acaban de... Bueno, yo creo que hablar de un dato que te indique una recomendación en lo particular es medio complejo porque va a depender de las condiciones del ayuntamiento. Voy a lo siguiente. Tú tienes ayuntamientos como Hermosillo, por ejemplo, que no es comparable con Tubutama o con Rayón. ¿Por qué? Porque tus necesidades en materia de infraestructura, atención de servicios básicos, ¿sí? Reparación de la infraestructura existente, es distinta. Tu demanda es diferente. ¿Sí? A lo mejor Hermosillo debería andar en una proporción de 40% de dependencia de participaciones y 60% de recursos propios, es decir, que la comunidad aportáramos para el sostenimiento de la infraestructura de la ciudad. Al hacerlo tan dependiente de los recursos federales, tienes una alta limitación de qué tienes que resolver. Por eso es que ahorita el análisis de la revisión de la cuenta pública, lo que nosotros hacemos es informar
el análisis de los datos que nos proporcionan los entes públicos en materia de su ejercicio. No pudiéramos entrar a un análisis poco más minucioso de como lo que planteas, bueno, ¿cuál sería el porcentaje correcto? Pero eso ya entra dentro de una reforma fiscal, pues, ¿no? O sea, que no es el motivo de la cuenta. Pero indiscutiblemente que coincido contigo en el hecho de que se requiere hacer un replanteamiento. Por ejemplo, estos 40 municipios que dependen el más de un 90% de sus ingresos de participaciones. Tienes, por ejemplo, en lo que estamos diciendo, Tubutama 97%, Trincheras 95%, Tepache 94%, Rosario Tezopaco 97%, Mazatán 99%, Nácorichico 98%, Átil 98%, Álamo 98%, es decir, no tienen margen de maniobra, ¿sí? Entonces los recursos que reciben prácticamente son solamente para pago de nómina, probablemente algo de servicios, y continuamente están en problemas. ¿Por qué? Primero, porque no cobran el predial. ¿Sí? Aquí estás viendo tú que no están cobrando prediales, que no están cobrando derechos de agua, porque no hay ingresos en materia de derechos de agua. Entonces, al no tener sus dos fuentes principales de ingreso funcionando correctamente, que quiero decirles está observado obviamente en las auditorías financieras correspondientes, estamos haciendo que el ayuntamiento sea altamente dependiente de las participaciones federales. Yo creo que es lo que hay que romper, pues, que el ayuntamiento ejerza sus derechos en materia de cobro de los impuestos, de las contribuciones que le corresponden a la sociedad pagar para poder hacerlo, pues, ¿no? Entonces, esa parte es interesante. Por ejemplo, en este sentido, también hablando de ingresos, el ISAF nunca había revisado la parte de los impuestos de traslación de dominio, por ejemplo. ¿Sí? O sea, solamente lo revisábamos en la información. Es decir, aquí está, yo dije que iba a captar 5 millones de traslación de dominio, capté 4.800.000. Bueno, como ese no depende directamente del municipio, sino de las operaciones que haga la sociedad, captó 4.800. Y el ISAF decía, ok, pues captaste 4.800, adelante. Pero este año, nos fuimos a ver la base del pago del impuesto. Nunca se había hecho. Y los tesoreros, oye, ¿por qué me está revisando eso? Bueno, pues porque es la base del pago de un impuesto fundamental en municipios como Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco. El impuesto que se paga por la traslación de dominio es una fuente de ingresos muy importante del municipio. Había que determinar la base. ¿Y qué encontramos? Bases que no corresponden al pago del impuesto, es decir, bases por debajo de lo que debían de haber pagado, y eso obviamente representa un daño patrimonial directo al ayuntamiento. Que ahorita, pues esos tesoreros deben de andar buscando al contribuyente para que le pague la diferencia. ¿Por qué motivo? Porque si no, es un daño directo que el servidor público lo ocasionó al ayuntamiento al no tomar la base de pago correcta. Y eso nunca se había revisado, nunca se ha revisado, es la primera ocasión en que lo estamos haciendo. Sí, Irma. Para poder incrementar la posibilidad de generar ingresos propios del municipio, implicaría algo que es antielectorero, ¿no? El incremento en el predial, el incremento en el agua. Haciendo cuentas, en mi casa yo pago más por el agua embotellada, la del garrafón, no la que compro por cualquier lado, no, la del garrafón, que por lo que me llega de la llave, ¿no? Pero cuando nos hablan de incrementar las tarifas de agua, cuando nos hablan de incrementar la base del predial, que en México es muy barato, en el país es en términos internacionales muy barato, pues obviamente no es algo popular. Y yo creo que el mayor inconveniente que vemos en todos esos incrementos es que no vemos un buen uso del gasto, ¿no? Entonces, es como un círculo de que veo calles que no están pavimentadas, no veo seguridad, no veo un sector salud con medicamentos, etcétera. Entonces,
¿por qué tengo que aportar? Pues yo creo que ahí hay mucho que hacer como sociedad civil para convencernos de que tenemos que aportar para nuestro municipio, ¿no? Pero es algo que no es ni popular ni electorero y eso va a ser muy difícil la toma de decisiones. Sí, fíjate que, Irma, tienes toda la razón. El año pasado tuvimos una reunión nosotros por allá en la zona del río Sonora. Y cuando hablábamos con los presidentes municipales y los tesoreros sobre el nivel de eficiencia con el que estaban ellos haciendo la recaudación del impuesto predial y de los derechos de agua, uno de los presidentes municipales me dijo así tajantemente, ¿no? Oiga, me dijo, usted no puede estarme diciendo eso. ¿Por qué no, señor presidente? Le dije, porque usted no estuvo en la boleta, me dijo. Usted no hizo el compromiso con el pueblo de que no le iba a cobrar el agua. Sí, le dije, pero usted tome en cuenta que si usted no cobra el agua, usted está cometiendo un delito, porque lo que se señala en la ley es que se debe de cobrar el servicio del agua potable, ¿sí? Entonces, la discusión se dio en ese sentido, de que cómo él iba a tener cara para irle a pedir el voto después a los ciudadanos si les estaba cobrando el agua cuando les había dicho que no. Entonces, a eso me refiero yo en el sentido de que el ayuntamiento debe de ejercer sus acciones en materia de cobro de los servicios de agua y en materia de los prediales, ¿sí? Porque ahorita lo que tienen es una gran cuenta por cobrar que no recuperan. Y obviamente al no recuperar esos recursos, pues meten en problemas la operación de los sistemas de agua. Muchos de ellos, las administraciones directas, tienen que estarles entregando recursos para operar los sistemas de agua ante la incapacidad de cobro. Y eso, si no está en el presupuesto originalmente establecido del ayuntamiento, es desvío de recursos públicos. Entonces traemos ahí una serie de confrontaciones donde hay un señalamiento a la administración y te dicen, oye, es que tengo la necesidad de darle agua al pueblo. Bueno, pues o incorpóralo como parte de tu administración directa, ¿sí? O que ejerza sus labores de cobranza como tiene que ser y determínalo, porque aunque esté en la administración directa, tiene que cobrar los servicios de agua potable. No tiene de otra naturaleza, ¿no? Sí. Que realizaron este ejercicio, algo relacionado con la tardanza precisamente desde la federación con las participaciones y aportaciones y el efecto que tuvo en los municipios, porque el presidente de la República dijo que no, ¿verdad? Que estaba todo el tiempo en forma, pero creo que sí, el Centro de Estudios del Congreso, creo, no me acuerdo cómo se llama, sí mencionó que había una tardanza en esta disposición, ¿no? En los estados, que no estaba llegando o que estaba llegando con tiempo, con retraso por los recursos. ¿Generó algún efecto en los municipios, atrasos también en pagos o algún hallazgo en ese aspecto? En el caso de Sonora, no. En el caso de Sonora, la tabla que se publicó en el Diario Oficial de la Federación respecto a cómo se iban a transferir a Sonora lo que corresponde a participaciones, se cumplió estrictamente, no hubo atraso, no hubo diferencia, ¿verdad? O sea, exclusivamente, es más, en el Diario Oficial de la Federación te dice el monto que se va a transferir y el mes, y ellos tienen un periodo para transferirlo al Estado y cayó exactamente en los periodos que venían publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y de la Tesorería del Estado se transfirió dentro del plazo del término, que son 5 días, los que tiene para efecto, o 3 días para transferirlo. 10 días, bueno, dentro del plazo que te establece la ley, se le transfiere al ayuntamiento. Entonces, ese efecto no se observó. En la cuenta pública 2019, así es, 2019. Bien, ya habíamos hablado de esto. Bien, ahí está la deuda pública que comentábamos, son 5,033 millones de pesos el adeudo que tienen los ayuntamientos registrados. Nuevamente, Arturo, sin considerar el adeudo con proveedores, ¿no? Esto es exclusivamente la deuda registrada ante la Secretaría de Hacienda y autorizada por el Congreso. De la revisión de las cuentas públicas municipales, se determinaron 3,415 observaciones, de las cuales fueron solventadas 727, de las que quedaron en pliego de observaciones, y hoy tenemos 2,256 observaciones pendientes de solventar por los ayuntamientos. Aquí
quisiera hacer un señalamiento. En la cuenta 2018, el total de observaciones que fueron determinadas fueron más de, ¿cuánto fueron, Martín? 4.680 en el 2018. Es decir, la cantidad de observaciones que se tuvieron en esta revisión fueron significativamente menores. Pero otro asunto muy interesante, la naturaleza de las observaciones que se derivan en presunto daño patrimonial disminuyeron sensiblemente. Es decir, los ayuntamientos tomaron conciencia. Hay que pensar que este es el primer año completo de estas administraciones en materia de revisión, el 19, y tomaron plena conciencia de la necesidad de tener un control más estricto en el ejercicio del gasto público. Mándeme. Sí. Sí. Le hago esta pregunta porque es un ejercicio, no lo pude determinar. Lo que es importe por solventar con posible daño patrimonial, los 70.357.000. Al irme a los informes individuales, no viene cuál es posible daño patrimonial. Entonces, si cuando estás analizando la cuenta, ya sean los diputados o los regidores o el público en general, en este momento, ¿cómo puedes determinar cuáles son las observaciones que integran estos 70 millones de pesos? Porque no lo pude detectar en los informes, tanto en el general como en el individual. A lo mejor algo no estoy pudiendo detectarlo. Bien, tiene razón. Mira, ese análisis lo hace el propio auditor, inclusive. Y en nuestro sistema de seguimiento de auditorías, él la identifica como tal. ¿Sí? Porque, por ejemplo, traemos observaciones que a lo mejor hay un monto importante, pero es un monto por aclarar, que no te puede generar un presunto daño patrimonial, ¿verdad? Entonces, al no generarte ese presunto daño patrimonial, el auditor no lo clasifica como tal y tiene una serie de apartados en el sistema donde dice presunto daño patrimonial o monto por aclarar. Entonces, ese daño patrimonial, tal y como lo dice la ley, es aquella condición en donde, derivado del tipo de observación, o no existen documentos o se pagó una obra no ejecutada y ya está identificado por el auditor, o realizaste pagos que no correspondían al ente y que el auditor dijo, ok, aquí existe un presunto daño patrimonial. Si no viene esa determinación específica, porque voy a explicarte. Cuando hablamos de presunto daño patrimonial, estamos todavía hablando en el terreno de los supuestos en donde me pueden demostrar que efectivamente no existió. Si yo en el informe individual prejuzgo que ahí hay un presunto daño patrimonial en esa observación, pues ya también estoy dejando a la persona en una condición de indefensión. Hay que pensar que el informe individual es un informe de la auditoría y quien va a determinar finalmente si existe o no el daño patrimonial, pensando que no me solventaran la observación, sería el área de investigación, la que diría que es una etapa distinta al proceso de la entrega de la cuenta. Y esa área de investigación es la que va a decir si existen fundamentos para determinar un daño patrimonial o no. Por ese motivo es que inclusive los informes individuales en su redacción no se señala esto es daño patrimonial. Lo tenemos para efecto de un control interno, ¿sí? Porque si se solventa, pues desaparece. Y te voy a poner un caso que nos sucedió en la revisión de la cuenta pública estatal. Sí. ¿No será en el interés, en el mayor interés que se da en este caso particular, que es la víctima, que es la sociedad? Así es. Pues al final de cuentas, el dinero que están ustedes revisando y solventando entre ustedes, pues salió de los bolsillos de los contribuyentes. Así es. O sea, ¿no podrá ser un poco más transparente por el interés superior que debe tener la víctima de lo que supuestamente pudo haber pasado, qué se observó y en qué condiciones y cómo se aclaró? Lo pongo sobre la mesa como una iniciativa de cambio de ley, porque al final de cuentas se observó
y se aclaró, y por lo que estoy entendiendo nomás queda entre el auditor, el sistema y la persona que lo atendió en el municipio, y nadie más lo vio. Y cómo yo estoy seguro como posible víctima, que yo también participo de eso, que lo que se observó y lo que se aclaró quedó totalmente transparente y aclarado. Bueno, interesante, Felipe, tu aportación, pero mira, ahorita en la condición en que está la ley, lo dices bien, tenemos un sistema garantista, pues, o sea, y todo el proceso legal que existe privilegia la presunción de inocencia. A mí me han preguntado cuando salgo de las presentaciones de los documentos en el Congreso, oiga, dígame qué dependencia o qué área es la que tiene daño patrimonial. El solo hecho de que dijera el nombre de una dependencia, ¿a qué lo van a asociar ustedes? Ah, fulanito de tal, el titular, se robó ese dinero. O sea, ya lo estoy prejuzgando y ante la opinión pública lo estaría sentenciando, pues, ¿sí? Cuando no puede suceder, y por eso iba a poner este ejemplo, pues, teníamos nosotros una observación por alrededor de 600 millones de pesos, 665 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué era en esos 665 millones? Y lo teníamos establecido como un presunto daño patrimonial. Para que vean también lo que se discute aquí al interior cuando estamos haciendo las auditorías. ¿Sí? Eso es parte de lo que sucede en casa, pues la ropa sucia que se lava aquí adentro. Me llegan a mí cuando estamos haciendo la revisión y encuentro que son 644 millones de pesos. Obviamente me llama la atención esa observación y les digo, a ver, díganme de qué es esta observación. No, ingeniero, lo que pasa es que no me entregaron los documentos comprobatorios de ese gasto. 644 millones, una lanita, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A ver, le digo, dame los papeles de trabajo, la documentación, soporte. ¿Qué sucedía? Sucedía que una secretaría, dentro de sus facultades, ¿sí? Y contra su presupuesto, realiza transferencias a otros entes públicos. ¿Sí? Bueno, pues los 644 millones de pesos eran los recursos que conforme a la ley y conforme a todos los oficios se habían distribuido en diferentes entidades que a su vez nosotros ya habíamos auditado en lo particular. ¿Y qué es lo que hacía falta? El documento comprobatorio de que el recurso había salido. ¿Sí? Y le digo, a ver, vamos viendo. ¿No es evidente que este organismo recibió el dinero de la Secretaría? Pues sí. ¿No vieron ustedes que está la transferencia en ingreso? Pues sí. Entonces, ¿cómo le marco a la Secretaría ese presunto daño porque no aparece el documento comprobatorio? ¿Qué sucedió? Que cuando a la dependencia se le dijo, oye, no están los documentos comprobatorios, pues fueron, los generaron, porque muchas transferencias son electrónicas, generaron toda la documentación y dijeron, mira, aquí está el soporte de lo que transferimos. De ahí lo delicado del poder hacer un juicio o lanzar una circunstancia. Tienes razón en el sentido de que, a ver, ¿qué pasa con esa observación y la documentación que te entregaron para solventarlo? Estoy completamente de acuerdo contigo. Esa parte de ahí, todavía las disposiciones legales no nos dicen que todos los papeles de trabajo deberán ser públicos. ¿Sí? A lo mejor Muna me regaña ahorita porque Muna es un experto en derecho en ese sentido. Me va a decir, oye, espérate, es que todos los documentos que están asociados a un proceso de auditoría son públicos. Pudiera estar yo totalmente de acuerdo. ¿Sí? Pero hasta ahorita, lo que la ley a mí me dice es, lo que es público es tu informe individual. Sería interesante el hecho de que posteriormente pudiéramos decir, ¿sabes qué? Tendrás que hacer público todos los papeles de trabajo. Pero hasta ahorita no hay una disposición en ese sentido, ¿no? Inclusive, no hemos tenido nosotros solicitudes de información a nivel de papeles de trabajo. Nos piden, oye, ¿cómo te solventó la observación? Ya les explicamos cómo y anexamos la documentación correspondiente. Pero el papel de trabajo es toda la documentación que se genera desde que inicias el procedimiento de la auditoría, pero Carlita toma nota de la inquietud de Felipe para efecto de poder hacer público eso. Manda. La misma inquietud, y viendo desde el punto de vista de la indefensión del municipio. Vamos a decir, llega el informe y determinas tantas son las observaciones pendientes de solventar y tienen los 30 días. Y dices, tanto estoy considerando que es daño patrimonial. El importe de las observaciones, 1,000 millones, por ejemplo, X municipio.
Luego, daño patrimonial, 50 millones. Entonces, el ayuntamiento en los 30 días, pues va a quererte solucionar, subsanar las observaciones correspondientes. Pero dentro de sus prioridades, va a tratar de primero subsanar las que tienen daño patrimonial. Entonces, mi preocupación es los municipios, para su plan de subsanación dentro de los 30 días, ¿conocen cuáles son las observaciones que están considerando como daño patrimonial? Sí. Por esta pregunta, porque me ha tocado en algunas reuniones que ha habido, que dicen que lo desconocen. Por eso era la preocupación que ya he externado aquí con el área correspondiente. Por ejemplo, y este es un ejemplo como ahorita lo mencionó. Vamos a decir que un ayuntamiento en el mes de diciembre amplió su presupuesto de egresos para poder ejercer las partidas correspondientes con la autorización correspondiente de lo que era no etiquetado, ¿verdad? Que lo apruebe el cabildo. Lo aprueba cabildo, sale su acta correspondiente, pero se vino este problema en el 2020 que estamos viviendo y no lo mandó publicar al boletín oficial. ¿Es daño patrimonial? ¿No daño patrimonial? En ese tipo de observaciones son donde queda la duda, pues. Por eso era, a lo mejor están dentro del proceso y tienes que respetar los derechos correspondientes, pero el municipio debe conocer exactamente cuáles son las de daño patrimonial para dentro de su programa de subsanación darles prioridad, ¿verdad? Es mi punto. Mira, yo creo que los ayuntamientos sí lo conocen, porque la definición de presunto daño patrimonial está en la ley. Es decir, aquellas observaciones que conforme a lo que dice la ley es un presunto daño patrimonial, pues es en donde el recurso se hubiese desviado o no se hubiese aplicado o se hubiese sustraído, o que al haberlo tú ejercido no tengas los documentos de soporte comprobatorio del ejercicio del gasto. Todas las demás observaciones, que de los informes contables, que de la ley de contabilidad, que no presuponen la extracción de recursos en beneficio de terceros o el desvío de recursos o que le diste la obra pública a tu compadre o a tu hermano, ¿verdad? O que pagaste conceptos no ejecutados de obra. Todas las demás oraciones, ellos conocen perfectamente bien cuáles son de presunto daño patrimonial. Sí tienen el dato, no lo reconocen, ¿sí? Tú llegas y le preguntas, oye, ¿tú sabes? No, no sé. Pero finalmente, la importancia que tienen todas las observaciones, sin importar su naturaleza, son para solventarse en el plazo que te otorga la ley. No las solventaste en el plazo que te otorga la ley, el área de investigación determinará cuál es una falta no grave y cuál es una falta grave con presunto daño patrimonial. Pero como ya estamos en el proceso en el proceso en el cual se presentó el reporte al Congreso, me queda claro que tienen los 30 días todavía cada municipio y entidades para tratar de subsanar, ¿verdad? Y están dentro de su derecho constitucional de que se considere la inocencia correspondiente. Más para la evaluación de cuentas públicas en el Congreso, yo creo que sí es importante desde mi punto de vista que en el informe, aunque no detallaras qué observaciones, dijeras, estas observaciones que se dieron en los municipios fueron las que estamos considerando como daño patrimonial. Porque cómo van a evaluar las calificaciones que se están presentando por cada ayuntamiento, ¿verdad? Y le está poniendo se está poniendo un importe de daño patrimonial y un importe de observaciones a veces que es tremendamente grande, ¿verdad? Entonces, cuando se vean en el pleno va a haber ese tipo de comentarios. Muy bien. Ahí viene. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces el Contralor y el Tesorero se pasan información. Ese es el problema, ¿no? Ahí es otra cosa. Bien, muy bien.
Bueno, ahí están los 70 millones que comentabas ahorita de presunto daño patrimonial en las cuentas públicas municipales, ¿no? Ahora, hay un elemento interesante en lo que ustedes tienen ahí en sus manos, que 54 municipios presentaron mejora con respecto a la cuenta pública del 2018. Si consideramos que el estado de Sonora tiene 72 ayuntamientos, pues que el que 54 municipios hayan presentado una posición de mejora con respecto al ejercicio del año pasado es un avance muy significativo. Este dato que está aquí ya no está correcto, ¿verdad, Luis? ¿O fueron 14 los que quedaron al final? ¿Sí? Ok. Para la cuenta pública del 2019, solamente 14 municipios van en la propuesta que hace el ISAF al Congreso del Estado con una calificación menor de 6. El año pasado fueron 30, en la cuenta pública 2018 habían sido 31 ayuntamientos los que habían tenido en la propuesta de calificación una propuesta menor a 6. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que aunado a lo que veíamos ahorita, que 54 mejoraron en la presentación de la cuenta, pues también mejoraron en su propuesta de calificación. Aquí tenemos la diferencia. Dentro de los procesos de auditoría, también se hace, mediante las auditorías del desempeño, la revisión a los planes municipales de desarrollo. Pensando que estamos hablando de administraciones nuevas, 24 planes municipales son los que cumplieron con los aspectos normativos que señala la Ley de Planeación en materia de la integración de los planes. En el ejercicio 16-18, solamente 7 planes habían cumplido con la totalidad de los requisitos que establece la ley. Es decir, en este ejercicio de las administraciones nuevas que iniciaron en el 18, sus planes municipales se ajustan más a los requerimientos de la Ley de Planeación. Hicimos por segundo año, como bien lo decía Irma, y como parte de la propuesta para la evaluación de los ayuntamientos y su propuesta de calificación, hicimos la encuesta sobre percepción de servicios públicos. Esta encuesta sobre percepción de servicios públicos tuvimos que hacerla telefónica por las limitaciones que teníamos en materia de levantamiento presencial, y se realizó una muestra de 4,487 llamadas en los 72 ayuntamientos, con un grado de confianza del 95% más o menos 2, y la calificación promedio de servicios públicos en el estado fue de 7. Aquí tenemos una gráfica donde nos habla cuál es la calificación promedio que le otorgan pues, los ciudadanos de los municipios de Sonora a los diferentes tipos de servicios. En lo particular estas son las calificaciones, pero en lo individual traemos nosotros, por ejemplo, que en el servicio de agua potable, espero que pueda encontrar rápidamente ese dato, por ejemplo, si bien el servicio de agua potable traemos 7.3 como promedio, traemos una serie de indicadores que para nosotros son los más importantes y que para los ayuntamientos son los que tienen que servir como un instrumento para su revisión y planeación. Por ejemplo, tenemos el caso del nivel de confianza del consumo de agua potable. ¿Qué porcentaje de la población consume el agua potable sin temor a enfermarse? El 46% de los ciudadanos. Pero tenemos municipios en donde ese porcentaje anda alrededor del 10%. Es decir, el 90% de la población no le tiene confianza al agua potable en ese municipio. En el municipio donde le tiene más confianza a la gente a consumir el agua sin enfermarse, por ejemplo, si lo puedo decir, es Aribeche, con el 90%. Es un municipio pequeño, la gente consume normalmente el agua, no tiene otras fuentes de suministro, no puede ir a la tienda de la esquina y decir, bueno, voy a comprar garrafones de agua, como señalaba Irma al principio de esta reunión. Entonces, tenemos una condición en donde las autoridades municipales que manejan sus servicios de agua potable
tienen elementos de referencia para poder hacer una planeación de los servicios y mejora de los servicios públicos, ¿no? Esta encuesta que se levantó y está a su disposición, ya está en la página, ¿verdad, Joaquín? Ya hay un enlace dentro de la página de ISAF donde aparece la encuesta completa con todos los ayuntamientos y la clasificación de cada uno de los servicios, y es uno de los elementos que se consideran dentro de la propuesta de calificación de servicios públicos. Aquí planteamos al Congreso nosotros una serie de reformas legales para efecto de poder ayudar en materia de la fiscalización y del ejercicio del gasto público. Dentro de esas reformas está lo que señalamos ahorita en materia de la ley de adquisiciones, está la necesidad de modificar la ley de obra pública, su reglamento, que mucha falta nos hace poder actualizar esos datos. Traemos también la parte relacionada con todo el cambio normativo que se requiere para poder hacer las auditorías en línea y que esas tengan validez legal para todos sus efectos. Entonces, hubo una serie de propuestas ahí al Congreso del Estado en ese sentido. Muna, ¿quiere hablar? Bueno, adelante, Muna. Que falta… Voy. ¿no? Doctora Muna, si es tan amable, por favor. Gracias, muchas gracias. Ahí voy. Ahí está. Pues muchas gracias por la invitación que me hicieron primeramente, les aprecio mucho. Y me felicito de este ejercicio. No es dar coba ni estar en una actitud distinta, sino reconocer cuando hay que reconocer, porque de repente nos olvidamos que cuando las cosas se hacen adecuadamente, tenemos que dar un reconocimiento a todo un equipo, y cuando se hacen mal, pues corregir para mejorar. Entonces, yo quisiera en este sentido hacer algunos comentarios sobre lo que escuché desde dos puntos de vista. El primero, desde el punto de vista de auditora forense con más de 20 años de este trabajo de fiscalización, del cual me aprecio muchísimo. Y el segundo, en la parte académica y profesional que tiene que ver con pues, el entorno externo, que no siempre es conocido de los que trabajamos en gobierno tantos años. Entonces, yo creo que hay una cosa que es importante resaltar de estos resultados, que hay temas que aportan valor agregado. Yo veo los nuevos enfoques, por ejemplo, de revisión, y que al inicio dijo usted algo muy importante, ingeniero. Dijo que el presupuesto no es lo importante, que es lo que cotidianamente se ha revisado, ¿no? Una cifra fría, más fría que un congelador. No, el tema de esto es cómo vamos a mejorar y a cambiar estos enfoques, que es lo que creo que se ha hecho en estos años por parte del ISAF. Y es hacia ver cómo se construyó ese presupuesto, hacia dónde va dirigido y cómo se ejerció el destinatario final. ¿Hubo en verdad algún beneficio o únicamente fue un gasto inocuo? Porque, bueno, hemos visto por muchísimos años en este país ese tipo de actos. Entonces, este nuevo enfoque nos da, yo creo, que un mayor beneficio hacia la sociedad, que finalmente los reportes y lo que usted también comentó de los informes, que ahorita voy a tocar ese tema porque apunté muy atinadamente todo, pues es lo que esperan ver, a ver qué hubo con esto. No nada más es un informe por llenar un requisito, sino rendición de cuentas, que yo veo este acto al que hoy me siento muy contenta de haber participado porque he aprendido, que estamos rindiendo cuentas ante los señores que están con usted, los diputados, la comisión, ante los ciudadanos, y bueno, estos temas, este informe que ahora es público y como bien dice usted, está uno obligado a presentar lo que debe ser público conforme a la ley. De los papeles de trabajo no se puede en todo sentido, primero porque la idea de esto es que si hay una investigación que va a ser turnada o que fue turnada al área correspondiente para la supuesta investigación, pues debe quedar en sigilo, porque entonces si le estoy avisando a los malandros que les voy a revisar, pues van a empezar a corregir, ¿no? Entonces, ¿cuáles deben ser y cuál no? Y a lo mejor un trabajo muy interesante sería hasta dónde podemos nosotros publicar otro tipo de documentos y cuáles son, porque también el tema es que la publicación de todos los documentos, que debería ser lo ideal en un mundo ideal, de los que no tienen responsabilidad, pues tendría que tener un equipo casi escaneando y subiendo información. O sea, de repente vemos muy fácil pedir las cosas, hacerlas, pero hoy en este país exigir o solicitar a las áreas de gobierno
copia o información, pues les genera un atornillamiento terrible, un obstáculo en su trabajo que es fundamental por la escasez de recursos humanos. Pero bueno, regreso a lo que es la fiscalización y el informe que ha rendido el ingeniero el día de hoy. Algo muy interesante que también veo como una aportación es el subsidio a los gastos. Para mí es subsidio, la fiscalización a los gastos que ustedes, yo le llamo subsidios, que es los que puedes aplicar en cualquier área, que aquí, si no me equivoco, fueron del orden de 842 millones de pesos. O sea, eso es algo muy importante, porque esas son las bolsas chicas que se crean los gobiernos, las entidades, e inmediatamente la historia nos ha mostrado que cuando llegaban a ver dónde está el dinero que se puede usar de otra manera, ¿no? Y entonces es cuando hay resistencia a una fiscalización. Y yo creo que si le agregamos a este tema que se ha logrado una coordinación en la parte que yo he percibido, no tengo ninguna mayor información, pero cuando hay una buena coordinación entre los poderes y el órgano de fiscalización, pues se nota. Se nota y entonces no lo ven como un enemigo, lo ven como alguien que va a ayudarles y va a aportar elementos, información, y que su fiscalización no va dispuesta a perseguir. Entonces yo creo que es otro punto importante que se debe resaltar en este asunto. Que no todos los auditores, son independientes, y hablo en verdad independientes, o sea, es el único organismo, entidad fiscalizadora autónoma del país. Creo que el otro era Campeche, Campeche, pero como tal en el ejercicio no se ha visto. Entonces, la independencia, la integridad, la autonomía, que es algo que luchen por jamás perderlo, o sea, esa autonomía de gestión significa la no injerencia partidista o de áreas que quieren de alguna manera manipular resultados. Creo que es otra de las características o de los pilares que sustenta esta institución. Pero le voy a agregar una que es mucho mayor importante y que está vinculada a las mejores prácticas mundiales, que es la integridad. La integridad, hablando de quienes forman y las capacidades. Entonces, si tenemos a alguien que es íntegro, no tiene ni idea de cómo se realiza la fiscalización, no estamos haciendo las cosas apropiadas. Yo creo que en este entorno es clara la integridad, es clara que es un equipo fuerte y que está tratando de mejorar, ampliando sus capacidades de investigación. Y entonces yo creo que todos estos puntos han ayudado al Estado, lo van a ayudar más. Y bueno, no perder nunca de vista que el dinero tiene un fin, y entonces si hay una entidad que nos ayuda a asegurarnos de la mejor manera que ustedes viven, ya estaremos de alguna manera ganando como ciudadanos, ganando como instituciones, y de alguna manera evitar la tentación entre los funcionarios, servidores públicos, de que sucedan actos que puedan después ser publicitados. Yo creo que no hay nada como hacer las cosas bien, y eso tiene un premio. Yo en lo particular aprecio la invitación y creo que hay resultados, que hay mejoras, que hay enfoques distintos y que pues van para adelante, ¿no? Es un abrazo a todo el equipo de la institución del ISAF. No sé si alguien más quiera aportar algo. Irma. Sí, me gustaría mucho que ya en la tranquilidad de sus oficinas o sus casas pudieran revisar estos resultados de la encuesta de servicios públicos municipales. Es algo que debe de obligar a los municipios a hacer mejor su tarea y evaluar cómo están, porque ya tenemos una segunda medición este año. Y si bien la calificación que mostró el ingeniero Moya en la presentación, que nos habla de calificaciones, por ejemplo, en las calles de 6.3 y en la Policía Municipal de 6.4, esa es la calificación que se le da. No es lo mismo el porcentaje de población que está satisfecha o que opina de algún servicio público. Por ejemplo, en el caso de las calles, estos resultados nos dicen que solamente el 27% de los sonorenses piensan que las calles y avenidas están en buen estado. O sea, estamos hablando de arriba del 70% que dicen que no están en buen estado.
Y si nos vamos a Hermosillo, ese porcentaje es todavía mayor. Arriba del 80% de los hermosillenses dicen que las calles están en mal estado. Igual pasa con la parte de la policía municipal. Solamente el 27% se siente seguro o segura con la policía municipal. Esos son los resultados de este ejercicio. Y si nos vamos a evaluar la parte municipal, veremos dónde la población se siente más o menos segura con la policía municipal. Entonces, creo que es muy importante que con esta información la visibilicemos, la mostremos y que sirva, porque yo creo que en algunas ocasiones, sobre todo los municipios, no voltean a ver estos datos, que son los únicos datos que existen en el país donde se mide la satisfacción de la población de los servicios públicos que por ley tiene que dar el municipio. Es el único estado del país que lo tiene ahora sí para los 72 municipios, que es el segundo ejercicio, y que deberían de utilizarlo para mejorar toda el estar proporcionando esos servicios públicos. Entonces, creo que esto por parte de la sociedad civil es algo que tenemos que visibilizar, que tenemos que mostrar y que volteen a ver estos resultados, que no los guarden ahora que están ya no están ya no van llegando, ya ejercieron un año completo, ya están casi ya están pensando en irse, ahorita están trabajando ya con el proceso de entrega-recepción. Entonces, ojalá que se pueda capitalizar y mejorar todos los servicios públicos con este ejercicio y este esfuerzo que hizo el ISAF de esta segunda medición. Muy bien, pues de mi parte yo también quiero agradecer la invitación a este ejercicio muy interesante. Pues como representante del Colegio de Contadores Públicos, creo que es nuestra obligación pronunciarnos, ingeniero. La verdad yo creo que como todo proceso administrativo que conlleva varias fases, la fase del control, a veces la demeritamos un poquito porque nos centramos más en la planeación, en la organización, desde luego en la ejecución. Pero hoy más que nunca el control cobra importancia, porque el control es lo que nos permite analizar todas las fases previas, revisarlas, reinventarnos, ajustar, ¿verdad? Y tratar de hacer mejor las cosas. Creo que los resultados que hoy nos muestra, ingeniero, definitivamente creo que es algo que nos permite felicitarlos a ustedes como instituto. Aparte de lo que dijo la doctora Muna, yo creo que el tema es, hay muchos indicadores que muestran avances, muchos indicadores, y esto es motivo de felicitación. Es decir, creo que estamos saliendo de la fase de tratar de ser menos malos para prepararnos a hacer trabajos realmente que satisfagan las expectativas de la sociedad, ser buenos. Es decir, ustedes tienen en sus manos la gran oportunidad de permitir que el sector público se mejore y cumpla con las expectativas de todos nosotros, desde luego, ¿no? Creo que hay un tema ahí que creo yo que debemos de fortalecer a la par de lo que hemos estado viendo aquí con todas las láminas que nos mostró, que es la profesionalización de los servidores públicos. Sobre todo en tiempos electorales sabemos que viene gente que va a renovar plazas y ahí se hace muy importante que cada vez más les demos espacios a personas, incluso jóvenes desde luego, que vengan bien preparados y bien, ya realmente el servidor público, yo lo he dicho a veces a tono de broma, se convirtió en el oficio más peligroso del mundo. A veces cuando veíamos el programa de National Geographic, veíamos que el oficio más peligroso del mundo era el ser pescador de cangrejos en Alaska, ¿verdad? Pero hoy por hoy creo que ser servidor público, al menos en nuestro país, si no vienes bien preparado, si no vienes bien formado también, porque no solamente es el conocimiento técnico, sino también es la preparación personal, como lo dice la doctora, de integridad, de honestidad y una serie de valores éticos que tenemos que traer bien cimentados. Pero desde luego, insisto, no se trata tanto de que nos centremos en que el servidor público sea honesto y transparente, sino también que sea eficiente, que sea efectivo y que logre los resultados que todos queremos. Desde luego queremos ver calles buenas, queremos ser parte de un sistema donde gocemos de seguridad y
tantas cosas que a veces se vuelve el tema principal, pero recordemos que ahorita estamos observando el trabajo del control. Desafortunadamente el ISAF no tiene las decisiones en esa materia que hay momento, pero sí permite retroalimentar, como decía al principio, esos resultados para que quienes tienen esa oportunidad de decisión se vayan enfocando hacia allá. Y de parte nuestra creo que es importante, insisto, el trabajo de profesionalizar al servidor público para que esté bien preparado y que tenga todos los elementos suficientes para que todo esto pues sea todavía mejor. Así que, en resumen, ingeniero, muchas felicidades y esperemos en Dios que nuestro colegio, nuestro instituto a futuro pues pueda servir también en esa preparación, en esa formación, no solamente a los que vienen, sino también muchos que ya están y que es necesario, tenemos mucha normatividad ya en el sector gubernamental que nos obliga a estar bien preparados. Felicidades. Adelante, Fernanda. Hola, buenas tardes. Bueno, algunos ya los conozco. Muchas gracias por la invitación, ingeniero. De parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, únicamente quisiera reiterar el agradecimiento que tenemos de siempre poder contar con el ISAF para los proyectos anticorrupción de la oficina y reconocer este espíritu que vemos en el estado de Sonora y el ISAF, de un espíritu de coordinación, de rendición de cuentas, también un ejercicio de sensibilización. No todos aquí, los presentes, entendemos, yo creo, que no todos los ciudadanos tienen la capacidad de estar entendiendo por materias técnicas como el tema de fiscalización. Entonces también reconocemos este ejercicio de sensibilización que hace el ISAF y un ejercicio como este. Y además reconocer la transparencia que muestra tanto el ISAF como todos los presentes en esta reunión. Debería de ser lo común, pero es raro poder ver sociedad civil, sector privado, academia, institutos de gobierno, entidades de gobierno, en donde se puede tener un diálogo como el que hoy vivimos. Así es que era únicamente agradecer y felicitar este ejercicio. Muchas gracias. O de los datos que nos piden, más sin embargo a veces no podemos apartarnos de la parte técnica jurídica que permite en un momento determinado fundamentar una responsabilidad. Pero siento que el poder caminar en ese sentido y con el apoyo y las aportaciones de todos ustedes podríamos hacerlos. Y sí, efectivamente, este es un proceso de rendición de cuentas, de mostrar lo que estamos haciendo, de ponerlo a discusión y que no solamente se quede pues, en la preparación del documento, ¿no? Inclusive cualquier otra información adicional que ustedes pudieran requerir con relación a este tema, pues estamos abiertos para proporcionarles lo que así consideren pertinente. Gracias, Fernanda, un saludo. Adelante. Yo quisiera hacerte un comentario, ingeniero, porque esta es la cuarta explicación de cuenta pública que me toca presenciar siendo tu auditor. Las 4 que has entregado al Congreso, por angas o por mangas, he estado en posición de recibir esta explicación. Y año con año veo que es diferente y año con año veo que abarca más lo que se está auditando. A mí me da la impresión de que si Sonora es el estado que más se está auditando, mucho tiene que ver con la autonomía que se te dio con las leyes del 2016 y del 2017,
Y yo aquí quiero hacerle una invitación a todos a que valoren precisamente este tema de la autonomía con la que se está ejerciendo el control, porque finalmente, independientemente de lo que pueda opinar cualquiera a la hora de decir cosas, esto se está comenzando, se puede transformar y se debe transformar pues en una especie de bien social de la propia ciudadanía. Tuve la oportunidad de ver tu comparecencia ante los diputados en días pasados y pude percibir que para los auditados comienza a ser cada vez más importante aprobar la cuenta pública, comienza a ser cada vez más importante tener menos observaciones, comienza a ser cada vez más importante cumplir con lo que se está pidiendo. Y ahorita están haciendo la referencia de que el año que entra es un año crucial, porque probablemente vuelva a cambiar mucha gente, va a cambiar mucha gente. Así es. Y ves, cosa de volver a empezar. Y yo creo que todo lo que se tiene que preparar para que sea fácil que entiendan qué es lo que sí hace el ISAF es fundamental. Porque a nivel federal yo veo que los datos de la Auditoría Superior de la Federación, que audita muy poquito, se utilizan mucho más para la política. Y está pasando también con la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo lo que hacen lo usan para la política, no lo usan para el servicio social. Y yo creo que este es un baluarte muy importante. No veo cómo ni cuándo una auditoría a nivel nacional pueda ser autónoma, pero aquí de alguna manera se está marcando cuál es la diferencia entre tener y no tener esa auditoría, esa autonomía, entre estar dentro o estar fuera del Congreso, entre estar dentro o fuera de la negociación política que existe cotidianamente. Y aquí en Sonora, este proceso sí quedó salvaguardado. Yo veo que todavía el IMCO, por ejemplo, cuando hace la cuenta de cuánto cuesta el Congreso, todavía no alcanza a separar el presupuesto del ISAF del Congreso porque no se asume que está esto fuera del Congreso. Y es algo que comienza a ser muy importante. La forma en que se logre explicar durante todo el año siguiente la misión que ustedes tienen, que me parece que es correcta, coadyuvar a la mejora de la administración pública, no es nada más decir que es legal y que no es legal, sino la coadyuvancia para la mejora, que creo que ese es el bien social que estamos recibiendo nosotros. Es crucial para que esto ocurra. Entonces, lo que yo he visto en estos 4 años es que la información que están presentando cada vez es mejor. Cada vez es más sintética, cada vez se explica mucho más fácilmente. Y eso, bueno, pues no nada más es decirte que lo estoy viendo, sino también reconocer que el equipo que está trabajando aquí en el ISAF, pues está funcionando y sigue comprometido precisamente con esas grandes opciones que les está dando la ley de tener un instituto que está mostrando que el camino del control sí implica una autonomía. Eso es todo. Gracias. Irma, usted tiene la palabra. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Mi nombre es María Hortensia Galás, presidenta de Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Y realmente pues quiero felicitar este resultado que nos están entregando, la explicación tan precisa. Más que fiscalizar y estar pendiente de los recursos públicos, les está dando una herramienta de mejora. Y también decirle a los ciudadanos que las acciones que tome un municipio, un gobierno, son para el beneficio de ese municipio, no una bandera de campaña que ya se vienen actualmente, ¿no? Que digo, se me puso así como, qué triste que no vaya a cobrar y esté hundiendo su municipio, que puede desaparecer por una bandera de campaña. Los términos de eficiencia, eficacia y economía que deben de tomar esos ingresos que tiene cada tesorería es el éxito, digo, a nivel empresarial, que también lo tenemos que llevar, y pues utilizando el erario público, pues con mayor razón. Yo sí los felicito, gracias Irma y Claudia por siempre estar pendientes de nosotros, y vamos a llevar esta palabra y este trabajo que han realizado tan minuciosamente, y muchas gracias por la invitación. Gracias, mi amor. Pues, Irma, adelante. Tienes un micrófono.
Pues únicamente para agradecerles su asistencia, valoramos muchísimo este ejercicio de participación ciudadana, agradecerle al ISAF esta atención de brindarnos toda la información que tienen al alcance y que es muy importante que como sociedad civil la difundamos. Agradecer también a quienes nos siguen por vía Zoom, Fernanda, la doctora Lourdes Morales y Muna Buchaín. También está el maestro Haas, que no pudo acompañarnos personalmente, está también un expresidente. Muchísimas gracias. Margarita, nada más permítenos 2 minutos para la foto. Les agradecemos muchísimo, de verdad, esta asistencia y queremos pedirles con el cubrebocas si nos pueden acompañar acá para la fotografía. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias a todos y felicidades. Gracias, Muna. Un saludarte. Un abrazo, igualmente. Igualmente. Que estén bien. Fernanda, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, felicidades. Fernanda, saludos también. Saludos, Hasta luego. Muna, hasta luego. Gracias.